magistral, el eje temático es Perú y derechos humanos, análisis de los recientes acontecimientos, y el tema de la ponencia es, a propósito del caso Aidan, las personas intersexuales y su derecho a su identidad. Contamos con un tiempo total de 50 minutos, de los cuales los últimos 10 minutos estarán destinados a una ronda de preguntas. Les animo a participar y aprovechar esta oportunidad para interactuar con nuestra ponente. Antes de comenzar, quisiera compartir algunas indicaciones importantes para el desarrollo de la sesión. Les pedimos que mantengan su micrófono y cámara apagadas durante la ponencia. Si desean realizar preguntas, puedan escribirlas en el chat o en los comentarios de la transmisión de Facebook. También pueden solicitar el uso de la palabra levantando la mano al finalizar la intervención de la ponente. Sin más preámbulo, procedo a presentar a nuestra ponente invitada. En esta ocasión contamos con la presencia de Edith Arenaza, quien es abogada con estudios de maestría en Derecho Constitucional en la PUC, litigante en casos emblemáticos en materia de violencia de género, derechos sexuales reproductivos y derechos humanos de personas migrantes. Se ha desempeñado como consultora de la Coordinación Nacional de Derechos Humanos y el Banco Interamericano de Desarrollo en la temática de violencia de género. Actualmente se desempeña como asesora de litigio estratégico en Pronsex. Estimada Edith Arenaza, le cedo el uso de la palabra para que pueda comenzar con su ponencia. Muchas gracias, Corin, por la invitación, también al Círculo de Derechos Humanos y a todas las organizaciones que vienen organizando este gran evento, Encuentro de Derechos Humanos, y a todas las personas que están conectadas participando en la misma. Yo encantada y la verdad muy agradecida por esta invitación y por contar con todos ustedes. Bueno, entonces, por favor, te pido si me puedes ayudar con los PPTs, compartiendo. Como les comentaba, tengo unos problemas de conexión, estoy en Iquitos actualmente y no es muy buena la señal y me estoy conectando desde el celular. Así que, por favor, si es que me ayudas compartiendo el PPT, mientras que yo igual voy conversando el caso. Bueno, el caso que me ha tocado desarrollar es el caso Aidan y los derechos de las personas intersex en nuestro país. Entonces voy a narrar o describir justamente esta situación de los derechos a la igualdad, a la identidad, en virtud de este caso específico. Para las personas que no conocen el caso de Aidan, les voy a contar muy brevemente de qué trata los hechos del caso, ¿ok? Los hechos del caso versan sobre una persona intersex, ¿no? Aidan, al momento de su nacimiento, sus padres, en virtud de la información brindada por la persona que ayudó a su mamá durante el parto, y le informaron que se trataba de un bebé o una bebé del sexo femenino, ¿no? En ese sentido, en virtud de esta información dada por la personal de la salud a los progenitores, es que los padres de Aidan lo registran con un nombre y sexo femenino en sus documentos nacionales de identidad. Sin embargo, estos datos consignados en los documentos de Aidan no eran datos que expresaban su identidad y expresión de género. Aidan jamás se sintió identificado durante su infancia, adolescencia, vida adulta, ¿no?, con estos datos consignados en su DNI. Durante la adolescencia, Aidan, en virtud justamente a que su expresión o a que sentía que se sentía identificado con el género masculino, es que adoptó una expresión de género masculino como tal. Es decir, se vestía, interactuaba a nivel social conforme al género masculino. Obviamente esto, al ser Aidan de una familia conservadora, le generó mucho tema de acoso, violencia por parte incluso de sus familiares directos, ¿no? En virtud de ello es que Aidan sufrió discriminación, violencia, no solamente por parte de su familia, sino también en virtud de esta expresión de género masculino, es que a nivel social, en el colegio, en el trabajo posteriormente, sufre una discriminación porque sus documentos nacionales de identidad no reflejaban su identidad de género que se autopercibía, ¿no? Ya en la adolescencia y al realizar estudios universitarios se iban relacionados con la obstetricia y tener más conocimientos en el campo de la salud, es que Aidan decide someterse a diversos estudios médicos, científicos,
para poder entender qué es lo que le ocurría a él, ¿no? Tal es así que se somete a 2 estudios como tiene que ver con la evaluación de los cromosomas, pero además otros estudios cuyos resultados determinan que Aidan tiene cromosomas sexuales XY, es decir, aquellos cromosomas que se asocian al sexo masculino. Además, también se le diagnostica que tiene criptoquirdia, lo que significa que tiene testículos, pero sin embargo estos no están descendidos como normalmente ocurre en la mayoría de personas del sexo masculino. Además, también le diagnostican la hipospadia proximal, ¿no? Que significa que la desembocadura de la uretra está en la raíz del pene y no en la punta, como ocurre también en la mayoría de las personas del sexo masculino, ¿no? Con toda esta información, ¿no? Aidan por fin pudo entender qué es lo que le ocurría y que él era una persona intersex, es decir, que tenía una diversidad corporal que no se ajustaba a los estándares típicos de lo que se considera un cuerpo femenino y masculino. Y de ahí el por qué justamente, ¿no? Ocurría justamente este tema de que no había una correspondencia entre sus documentos nacionales de identidad y también su expresión de género y obviamente también la diversidad corporal que él presentaba, ¿no? Entonces, para ello es importante también señalar que cuando Aidan supo esta información, obviamente posteriormente también ha tenido que realizarse estudios como exámenes de próstata, entre otros, ¿no? Que sin embargo, en razón a que el sistema de salud no está pensado en las necesidades de las personas, ¿no? Sino por temas que no respetan la identidad, es que exigen para la atención de las personas en su salud, ¿no? Que estas atenciones sean brindadas en virtud al sexo legal. Sin embargo, esto es una barrera y esta barrera la sufrió ella, ¿no? Pero además también, en virtud de no tener un documento nacional que lo identifique conforme a su expresión, identidad de género de Aidan, ¿no? Aidan ha sufrido una serie de barreras también para el ejercicio de otros derechos, como por ejemplo el primer derecho a la identidad, ¿no? Pero obviamente también otros derechos que son conexos, obviamente, a poder ejercer tus derechos fundamentales como que parten a raíz del reconocimiento, que es este derecho básico, el derecho a la identidad, como el derecho al trabajo, el derecho a una educación, el derecho, entre otros, a la salud, obviamente sin discriminación en razón a la identidad de género. Entonces, es por este motivo es que Aidan decide demandar y presentar una demanda contra el RENIEC, así como Salud, dado que estas entidades estaban vulnerando sus derechos fundamentales. Bueno, en ese sentido, para poder entender y analizar los derechos de las personas intersex, primero tenemos que tener en cuenta ciertos estándares y también analizar la propia realidad de las personas intersex, ¿no? Entonces, según los documentos emitidos y los estudios realizados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte IDH, también los comités de Naciones Unidas de Derechos Humanos, en sus diversos, tanto el Comité CEDAW, el Comité contra la Tortura, entre otros, ¿no? Han establecido que las personas intersex, ¿no? Son aquellas personas que presentan variaciones innatas en las características sexuales de sus cuerpos. Estas variaciones innatas que presentan las personas intersex pueden presentarse en diversas partes de su cuerpo, como los órganos reproductivos, como le ocurrió, por ejemplo, a Aidan, ¿no? En patrones hormonales, genéticos o cromosómicos. En ese sentido, también se tiene que tener en cuenta este estándar para, obviamente, contemplar la diversidad corporal en que se puede, o mejor dicho, se está inmerso al momento de hablar de las personas intersex.
y entender estas particulares para, obviamente, el ejercicio de sus derechos fundamentales, que más adelante vamos a desarrollar. Otro dato importante a tener en cuenta cuando hablamos de personas intersex también es que si bien no tenemos estadística o información oficial por parte del Estado a nivel nacional, ¿no? Sin embargo, hay investigaciones realizadas a nivel interno, por ejemplo, como la tesis de maestría de la señora Brenda Álvarez Álvarez de la Pontificia Universidad Católica del Perú en la temática, donde se puede recoger información sobre el número de nacimientos de personas intersex en nuestro país. En ese estudio, tesis, se señala que el 0,12% de los de nacimientos en el país de forma anual corresponden a un infante intersex. A nivel internacional tenemos información, según realizada por Naciones Unidas, que hasta el 1,7% de la población humana en general nace con rasgos intersexuales, es decir, estas variaciones innatas en los cuerpos de los infantes, ¿no? Que pueden, como ya señalé, presentarse en diversas partes de su cuerpo, ¿no? Como la parte de los órganos reproductivos, los patrones hormonales, genéticos, cromosómicos, etc. A nivel nacional, no tenemos una norma específica que tenga un ámbito nacional de aplicación que se pronuncie sobre los derechos de las personas intersex o que garanticen medidas positivas, así a fin de poder proveer o prever el ejercicio eficaz de un derecho, de los derechos de las personas intersex. En nuestro país solo tenemos una norma que hace referencia a las personas intersex de forma específica, como es la Guía de Práctica Clínica de Diagnóstico y Tratamiento de las Anomalías de la Diferencia Sexual del Instituto Nacional del Niño. Sin embargo, esta es una guía cuestionada porque recomienda cirugías y tratamientos no consentidos en infantes intersex con fines netamente cosméticos, ¿no? Y obviamente al no al no prever el consentimiento de los infantes o trasladar estas cirugías o tratamientos irreversibles a los niños y niñas intersex, es una norma que vulnera los derechos humanos de los infantes, ¿no? Pero además también es una norma que no establece de forma específica también cómo es que se va a garantizar el derecho a la identidad de las personas intersex. Bueno, esta norma, por tanto, no cumple estos estándares internacionales que existen en la materia sobre los derechos de las personas intersex a no sufrir tratos crueles, inhumanos o tortura, ¿no? E incluso el tratamiento o las cirugías cosméticas a infantes intersex que son irreversibles o en general cualquier cirugía que no es necesaria para la salud, sino que tiene finalidades cosméticos que están más orientados en los prejuicios o estereotipos de los progenitores, han sido catalogadas por diversos comités de Naciones Unidas, como el Comité de Derechos del Niño, el Comité contra la Tortura, como el Comité de Derechos Humanos, el Comité CEDAW, entre otros, como prácticas, ¿no?, de vulneración de derechos humanos, tratos crueles contra los infantes y hasta actos que dichos actos pueden constituir tortura. Estas intervenciones quirúrgicas, ¿no?, que son sin consentimiento y muchas veces irreversibles. Bueno, según también las Naciones Unidas y los estudios que han realizado en la materia, pero también además los sistemas a nivel del sistema interamericano, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte, han evidenciado que en nuestros países, en Latinoamérica y a nivel mundial, las personas intersex enfrentan una vulneración de derechos humanos de forma sistemática y estructural, ¿no? Lo hemos visto en el caso de Aidan, como el no contar con marcos normativos adecuados que tengan en cuenta las particularidades que enfrentan las personas intersex. Justamente la ausencia y omisión de estas normas es que generan que las personas intersex presenten barreras para el ejercicio efectivo de sus derechos. De tal modo es que Naciones Unidas y la CIDH también han evidenciado estas prácticas a nivel de la región, pero también a nivel mundial.
¿no? Tal es así que resaltan que una de las prácticas de más vulneración de derechos humanos que se ha evidenciado justamente tienen que ver con las intervenciones médicas forzadas o coercitivas que son irreversibles, ¿no? Pero también que varían también respecto a la vulneración de otros derechos como tienen que ver con las restricciones en el acceso a diversos servicios y la discriminación que sufren también al momento de ejercer sus derechos, como el tema de la capacidad jurídica, el acceso a justicia, educación, empleo y en general cualquier tipo de servicio o derechos fundamentales. Pero además también Naciones Unidas señala que entre las principales causas que ellos han identificado por el cual se presentan barreras o se genera violencia, discriminación contra las personas intersex, tienen que ver, ¿no? Los estereotipos presentes a nivel social, ¿no? A nivel del Estado, pero también la patologización de las personas intersex. En esta guía que les comentaba hace un momento, la guía de práctica clínica de diagnóstico y tratamiento de las anomalías de la diferencia sexual del Instituto Nacional del Niño, se aborda el tema de las personas intersex. Sin embargo, el enfoque con que se aborda este tema es desde el ámbito de la patologización, ¿no? O sea, ven a las personas intersex como personas enfermas, ¿no? Que necesitan una intervención, ¿no? Sin embargo, en este caso no ven el enfoque de la diversidad y el respeto de los cuerpos diversos. No necesariamente todas las personas intersex pueden requerir una atención o una cirugía, ¿no? O esto no necesariamente afecta factores como tienen que ver en temas de salud, ¿no? No en todos los casos. En ese sentido, esta guía tampoco tiene ese enfoque de respeto de la diversidad, sino asocia el ser intersex con una patología, ¿no? En ese sentido, justamente va acorde con los hallazgos que Naciones Unidas, así como la CIDH, han identificado como los principales motivos por los cuales persiste esta violencia, discriminación y las barreras por parte del Estado en el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas intersex. En el caso particular de Aidan, se han vulnerado diversos derechos, como es el derecho a la identidad. Y este derecho que fue vulnerado también obviamente se presenta en Aidan, sin embargo, responde, como hemos señalado, a una discriminación sistemática, estructural, contra cualquier persona intersex, ¿no? Dado que las omisiones o las barreras que se presentan para el ejercicio de los derechos fundamentales de Aidan, obviamente se ejerce o se realiza o se da en virtud a la omisión o la falta justamente de mecanismos adecuados por parte del Estado para poder garantizar de forma efectiva los derechos a la identidad, entre otros, de las personas intersex, ¿no? El Tribunal Constitucional ha señalado, y también la doctrina, ¿no?, que el derecho a la identidad es el derecho a ser reconocido por lo que es, ¿no? Y también, obviamente, por el modo como es, pero además también tiene que ver con el derecho a ser individualizado conforme a determinados rasgos, lo ha señalado en su jurisprudencia, ¿no? De tal forma que este derecho no es un derecho, o mejor dicho, que tiene dos componentes, un derecho de un ámbito objetivo, ¿no?, que tiene que ver con el nombre, la herencia genética, características corporales, pero también con aquellos otra dimensión que tiene que ver más que nada con el ámbito subjetivo, ¿no? Como identidad cultural, valores, reputación, etcétera, ¿no? Que van desde el propio desarrollo de la personalidad de cada ser humano. Por ello es que también se ha establecido que el derecho a la identidad no es un derecho inmediatista, sino es un derecho que se da de manera integral y que protege de manera integral todas estas dos dimensiones, ¿no? En ese sentido, también en este marco es que el propio tribunal ha señalado que tanto la identidad de género de las personas, ¿no? Son categorías protegidas por el derecho a la identidad. En el caso, Ana María Romero Saldarriaga estableció, ¿no?, que la identidad de género es un derecho reconocido a través del derecho fundamental a la identidad. Y en el caso, Ana María Romero Saldarriaga estableció también todos unos estándares que se tienen que
cumplir, o mejor dicho, la vía por el cual las personas que no tienen sus documentos nacionales de identidad no reflejan esta identidad de género autopercibida, pueden activar la vía judicial para garantizar sus derechos. La identidad y expresión de género no solamente ha sido reconocido a nivel nacional, sino también contamos con sentencias en el ámbito internacional por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como por ejemplo en diversas sentencias ya que viene emitiendo la Corte, como en el caso Duque versus Colombia, ¿no? Azul Rojas Marín, ¿no? Después también Vicky Hernández versus Honduras, entre otras, que de forma, a lo largo de esta jurisprudencia, la Corte ha señalado que la identidad de género, la expresión de género, la orientación sexual no normativa son categorías protegidas por la Convención Americana de Derechos Humanos y por tanto los estados tienen la obligación no solamente de garantizarlos, sino también de implementar todas las medidas que sean necesarias, medidas legislativas, administrativas, ¿no? Judiciales, entre otras, para que la identidad de género, la expresión de género, la orientación sexual no normativa y también cualquier identidad de género se garantice a nivel del derecho interno, ¿no? En ese sentido, existe toda esta jurisprudencia a nivel internacional cuyos resultados, o mejor dicho, cuya jurisprudencia son vinculantes para nuestro país, según lo señalado en el artículo 54 de la Constitución, pero también en la cuarta disposición final intransitoria. Adicionalmente a estas sentencias del sistema interamericano, también tenemos sentencias, o mejor dicho, recomendaciones o dictámenes que diversos órganos de Naciones Unidas se han pronunciado sobre la identidad de género. Por ejemplo, tenemos el caso de la observación número general 20 del Comité de Aix, también el Comité CEDAW en su recomendación número 28, ¿no? El Comité de Derechos Humanos en sus observaciones finales al Perú, entre otros, ¿no? Se han reconocido que la identidad y la expresión de género son categorías protegidas, los cuales también, como les acabo de señalar, son vinculantes para nuestro país, según lo establece la Constitución, según lo establece también el propio Código Procesal Constitucional, pero a la vez también la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en el que se ha pronunciado que las sentencias y las interpretaciones realizadas por comités que tienen a su cargo la interpretación de tratados y el seguimiento de los mismos, son vinculantes para nuestro país y por tanto también forman parte del marco normativo nacional. Entonces, de tal manera que Keidan no cuente con un nombre y sexo que lo identifiquen en sus documentos nacionales de identidad, no constituye una vulneración a este derecho fundamental, pero además también una barrera para el ejercicio de otros derechos fundamentales como el tema de trabajo, salud, ¿no? Entre otros. Bueno, ahí también quería señalarles que el que también el Estado no adopte medidas efectivas para garantizar este derecho al nombre, a la identidad, constituye una barrera para efectivizar este derecho. Como señalé anteriormente, a nivel interno se tiene la sentencia de Ana María Romero Sandarriaga, en el que se establece que la identidad de género, si bien es un derecho, no sin embargo, se establecen que el reconocimiento de la identidad y el cambio de nombre y sexo conforme a la identidad y expresión de género de las personas tiene que ser tramitada vía administrativa. Sin embargo, esta interpretación no es una interpretación actualizada conforme a la opinión 2417 que se da posterior de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la materia, ¿no? En esta opinión consultiva, en el 2417, que también se recoge en la sentencia de Vicky Hernández versus Honduras, se establece que preferentemente la identidad de género debe ser reconocida de manera libre, voluntaria, bajo el consentimiento único de las personas que la solicitan, ¿no? Y de preferencia bajo un procedimiento administrativo, porque se ha demostrado que los procesos judiciales mediante los cuales se tramitan estos pedidos, y así lo ha establecido a nivel
o siguiendo justamente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que establece que la identidad tiene que ser realizada a través de un proceso judicial para contar con un nombre y sexo, ¿no? Conforme a la identidad de género, que esta vía establecida, la vía judicial, no es una vía idónea. No es una vía idónea porque presenta una serie de características que al final, o requisitos que son una barrera para el ejercicio efectivo de este derecho fundamental a la identidad de las personas intersex. Por ejemplo, en estos procesos se establece normalmente, conforme a un estudio realizado por Carlos Celada, ¿no? En diversos expedientes sobre cambio de nombre y sexo, se evidenció, ¿no?, que los jueces en su mayoría solicitan pruebas, exámenes, entre otros medios de prueba, que son patologizantes, pero a la vez también que constituyen una barrera para las personas que quieren contar con un documento nacional de identidad que los autoidentifique. Por ejemplo, se exigen exámenes psicológicos como si ser, sin tener una identidad de género no normativa, no convencional, fuera una patología, lo cual obviamente, dicho sea de paso, haciendo paréntesis, no, también la propia Organización Mundial de la Salud se ha pronunciado que no es una enfermedad el tema de ser una persona trans o una persona intersex, ni tampoco, ¿no?, la orientación sexual, ¿no? Bueno, dicho sea de paso. En ese sentido, estos requisitos como exámenes psicológicos para poder acreditar el tema de la identidad de género, además también cirugías de transformación de cuerpo, ¿no?, entre otros, son una barrera para poder ejercer el derecho a la identidad de forma efectiva. Pero además también estos procesos judiciales tienen otras barreras, como por ejemplo el tema de que son procesos judiciales contenciosos. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que contratar un abogado necesariamente para demandar a RENIEC y que RENIEC también va a ejercer su derecho a apelar, ¿no?, hacia una segunda instancia, hasta acudir al Tribunal Constitucional, y por tanto, obviamente, el proceso va a durar muchos años. Y hemos visto en la práctica que RENIEC no acata muchas veces las decisiones de primera instancia y apela, interpone otro tipo de recursos, y por lo tanto estos procesos se alargan. Lo cual significa, obviamente, no solamente que sean muchos años de litigio, pero además también que tenga que ser una barrera económica, ¿no?, o un requisito que las personas solamente con capacidad económica puedan ejercer o llevar estos procesos, y por tanto, ¿no?, incluso, ¿no?, no en todos los casos ni siquiera asegurar un resultado positivo, porque finalmente depende de los jueces, ¿no?, el poder contar o no con un nombre y sexo que los identifique. En ese sentido, podemos evidenciar que existen justamente unas barreras a través de estos procesos judiciales en los cuales se tramitan estas solicitudes, y que este estándar establecido por el Tribunal Constitucional no es el adecuado y por tanto no es idóneo para garantizar de forma efectiva el derecho a la identidad de las personas intersex y también a las personas trans. En ese sentido, se tendría que garantizar que se aplique la opinión consultiva 2417 y que el Estado implemente un mecanismo administrativo conforme a los estándares que ha desarrollado la Corte IDH en esta opinión consultiva, como por ejemplo basarse en el consentimiento libre e informado de la persona solicitante, prever que los procesos en el que se sigan estas solicitudes sean céleres, o sea, que sean rápidos, pero además también que sean gratuitos, y algo muy importante, que sean confidenciales, porque también hemos visto que los procesos judiciales son procesos, muchas veces los jueces y las juezas solicitan que se publiquen edictos, ¿no?, en los diarios, incluso nacionales, locales, lo cual obviamente viola el derecho a la privacidad y a la intimidad de las personas que vienen o que desean realizar o siguen estos procesos judiciales. En ese sentido, es importante que el Estado adopte estos estándares vinculantes para el Perú y adecue la normativa interna a fin de garantizar de forma efectiva los derechos de las personas intersex. ¿Okay? Bueno, en ese sentido, el no
el que el Estado no adopte estas medidas, obviamente no se está garantizando los derechos de las personas intersex. Y en el caso específico lo podemos evidenciar en el caso de Aidan, que les acabo de contar. El no contar con un marco jurídico que lo proteja o que efectivice su derecho a la identidad, obviamente genera que se vulnere este derecho fundamental en razón que no cuenta con un documento nacional que lo identifique y que el proceso judicial establecido como la vía, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no es adecuado, por tanto también constituye una barrera para poder ejercer de forma efectiva o gozar con una identidad de género que lo autoperciba, ¿no? Entonces, eso. Bueno, siguiente derecho. ¿Puedes avanzar, por favor, los PPTs? Que he estado avanzando, me estoy comentando. Entonces, avanza hasta el PPT 8, por favor. Ya está. ¿Me confirmas? Porque estoy viendo muy pequeño por aquí y no puedo ver todo, así que me van a disculpar. Bueno, otro de los derechos que se vulnera en el caso de Aidan es el derecho a la salud. Como ya les había comentado, a raíz de no contar, bueno, de no contar con un documento nacional que lo identifique a Aidan, pero además también es que más allá este documento nacional de identidad que lo identifica, es que salud no tiene en cuenta las particularidades de las personas intersex y en general de cualquier persona, también las personas trans, y exige que las atenciones que se brinden a las personas sean realizadas en virtud al sexo legal consignado en el documento nacional de identidad, lo cual obviamente es una barrera. En principio porque las atenciones en salud deberían brindarse no en virtud de un sexo legal, sino en virtud de las necesidades de cada ser humano, ¿cierto? En ese sentido, al haber establecido o negado este servicio para Aidan y en general para cualquier persona intersex o persona trans que les exijan contar con un documento nacional de identidad, que se establezca el sexo legal por el cual van a ser atendidos, es una barrera y también se vulnera obviamente el derecho a la salud. Otro derecho que se ha vulnerado en el caso de Aidan es el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Sabemos que el derecho al libre desarrollo de la personalidad tiene que ver con la protección a través de este derecho de toda la libertad del ser humano para poder establecer y planear su proyecto de vida. No contar con un documento nacional que te autoidentifique, pero además también no tener las medidas establecidas por el tribunal, por el Estado en general, para efectivizar o para garantizar que las personas intersex puedan ejercer sus derechos fundamentales sin ninguna barrera. Como consecuencia, obviamente, afecta los derechos fundamentales y, en principio, el derecho al proyecto de vida de Aidan y, en general, de cualquier persona intersex o persona trans. ¿Por qué? Porque van a tener barreras para concretar para sí los planes de vida que han pensado, ¿no? Que han proyectado en su vida, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Aidan, el poder de forma, dado que en principio en el Perú tampoco está reconocido el matrimonio igualitario, ¿no? Y al tener una pareja incluso de su sexo, bueno, biológico opuesto, ¿no? O su sexo, mejor dicho, en sus documentos nacionales de identidad, él tiene un sexo legal femenino, ¿no? Y su pareja sentimental tiene un sexo femenino también. Entonces, obviamente, en nuestro país no está reconocido el matrimonio igualitario y, por tanto, no puede contraer nupcias, ¿no? Entonces, también vemos por cómo la falta de regulación a nivel interna y que el Estado implemente, ¿no? De forma adecuada en nuestro país estas garantías para el ejercicio de diversos derechos fundamentales afecta el derecho al libre desarrollo de la personalidad de las personas intersex y en general de las personas LGTBI en nuestro país. En ese sentido, en el caso específico de Aidan, se vulnera este derecho al el no poder ejercer de forma libre, ¿no? Y presentar barreras en la salud, en el derecho a la identidad, en el derecho también a contraer matrimonio, entre otros,
para sí, producto de la falta de implementación de medidas por parte del Estado. Otro derecho que se vulnera en el caso de Aidan es el derecho a la educación, ¿no? Dado que los documentos nacionales que él tiene como consecuencia de haber estudiado, tienen obviamente un nombre y sexo que no lo autoidentifican, ¿no? Tenemos conocimiento que cualquier derecho fundamental o la garantía de los mismos se tiene que dar en el marco del respeto y sin ningún tipo de discriminación. Y por tanto, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito educativo, no se garantiza este derecho a la igualdad y no discriminación. Como consecuencia, se está afectando justamente estos derechos fundamentales. En ese sentido, también, en tanto que los derechos fundamentales son interdependientes, al afectarse el derecho a la igualdad y no discriminación, ¿no? No protegerse en el ámbito de la salud, del trabajo, de la educación, también se afectan los derechos fundamentales que directamente que tienen como protección la educación, el trabajo, la salud, entre otros. Bueno, siguiente PPT, por favor. Bueno, otro derecho que se ha vulnerado es el derecho a la igualdad y a no discriminación, ¿no? Tenemos conocimiento que el derecho a la igualdad y no discriminación, aparte de ser un derecho, también es un principio, ¿no? Que irradia en todo el aparato del Estado, ¿no? Y por tanto, tiene que ver justamente, o es el principio con el cual se protegen todos los demás derechos fundamentales también en nuestro país. En este caso específico es importante también señalar que ya el Tribunal Constitucional también, amparándose también en el marco normativo internacional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos o también los sistemas de Naciones Unidas, ha señalado que el derecho a la igualdad también tiene una dimensión objetiva, ¿no? Que implica no solo, o que no solamente protege la igualdad ante la ley, sino también la igualdad de trato, ¿no? Y también la igualdad de oportunidades. En ese sentido, también se ha establecido que cuando se está frente a situaciones diferentes, ¿no? Se tiene que dar medidas también teniendo en cuenta las diferencias entre las personas, ¿no? Aquellas también llamadas como medidas afirmativas. Y en el caso del AOE, en la sentencia en 2023, este mismo colegiado constitucional actual estableció que frente a situaciones desiguales, también el Estado tiene la obligación de implementar políticas diferenciadas. Es en este sentido que se vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas cuando, ¿no? Frente a estas desigualdades que existen, no se toman medidas diferenciadas para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de todas las personas. En el caso específico, ¿no? Sabemos que tanto las personas intersex como las personas trans tienen una diversidad corporal, una diversidad de identidad de género, ¿no? Que obviamente no lo sufren las personas cisgénero o las personas cuya diversidad corporal se ajusta a los estándares típicos de lo que se considera un cuerpo masculino y femenino. En ese sentido, el no contar con normativas o políticas públicas que tengan en cuenta las particularidades de las personas intersex se constituye una vulneración al derecho a la igualdad y no discriminación en nuestro país y según la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En ese sentido, es deber del Estado poder implementar estas medidas y políticas públicas, normativas, entre otros, de otro tipo, para poder adecuar y efectivizar que las personas intersex, las personas trans puedan ejercer sus derechos fundamentales sin ninguna barrera y puedan gozar de forma efectiva de salud, de educación, de trabajo, sin que tengan barreras en el ejercicio de los mismos. Entonces, eso es lo que yo les quería comentar, así que, bueno, queda atenta si es que tienen alguna pregunta sobre el tema.
Chicos, pueden levantar las manos para que puedan preguntar. Doctora, nos han llegado 3 preguntas al interno. Le voy leyendo las preguntas. La primera pregunta es, ¿en qué medida la falta de una definición clara de intersexualidad en la legislación peruana afecta el reconocimiento y la protección de los derechos de las personas intersexuales? ¿Y qué cambios legislativos serían necesarios para abordar esta omisión? Esa es la primera pregunta, doctora. Sí, es importante que si bien en el ámbito de la salud, ¿no? En general, de todas las políticas públicas y protocolos que se puedan implementar, se tengan en cuenta una correcta definición de lo que son las personas intersex, pero además también que se describan las particularidades que necesitan para el ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales. No contar con normas, protocolos y políticas públicas que tengan en cuenta estas particularidades, lo hemos visto en el caso de ENA, lo vemos en los casos de otros infantes intersex, tienen barreras para el ejercicio de sus derechos fundamentales como la salud, la educación, ¿no? El trabajo, entre otros. Por ejemplo, en el ámbito de la salud señalamos el tema de la guía, ¿no? Del Instituto Nacional del Niño, en el que no se analiza o si bien se hace de referencia a las personas interesadas, sin embargo el enfoque con que se desarrolla la temática es un enfoque patologizante y de vulneración de derechos humanos. Entonces también al regular e implementar políticas públicas que sí se requieren, como protocolos, entre otros, tiene que tenerse en cuenta de manera correcta el enfoque de derechos humanos, el respeto el enfoque de género, el respeto a la diversidad corporal, ¿no? Entre otros, de las personas intersex. Entonces sí necesitamos políticas públicas, protocolos que puedan efectivizar, ¿no? Y obviamente esto también acompañado de capacitaciones a los y las profesionales de la salud, a la educación, a los profesores y las profesoras, y en general también a todos los sistemas que tienen que ver también con el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales, también, por ejemplo, en temas de policía, fiscalía, poder judicial, si es que también conocen algún caso de una persona intersex, tienen que saber las dimensiones de los mismos, y por ello es importante contar con protocolos, ¿no? Muchas gracias por sus palabras, doctora Edith Arenaza. Ahora le leo la siguiente pregunta. Nos dice, ¿qué mecanismos de reparación existen en el sistema jurídico peruano para las personas intersexuales que han sufrido violaciones a sus derechos, como el caso EIDA, y cómo se puede mejorar su efectividad? El mecanismo que se encuentra a nivel nacional es los que podemos acudir cualquier otra persona como si es que hemos sido víctimas de algún tipo de delito, ¿no? El denunciar a nivel de la policía, ¿no? Por temas de delitos, ¿no? Puede ser lesiones, discriminación, entre otros, porque sí tenemos en el Código Penal la figura de la discriminación por expresión, identidad de género, ¿no? Entre otros. Sin embargo, no tenemos un tipo penal específico, ¿no? Que al menos con el tema del feminicidio, ¿no? Se establezca, por ejemplo, un crimen o un delito por prejuicio de forma específica, ¿no? Sin embargo, tenemos la vía constitucional también para que puede tutelar de forma efectiva y urgente los derechos fundamentales que se vienen cometiendo en contra de las personas intersex. Sin embargo, también lamentablemente hemos visto que estos procesos judiciales duran muchos años y al final no resultan siendo procesos de tutela urgente, ¿no? Entonces, existen estas barreras, lamentablemente, ¿no? En nuestro país y que son desafíos todavía que están pendientes a la fecha para poder tener sistemas más céleres y efectivos, ¿no? Muchas gracias, Edith Arenaza, por la respuesta. Y acá hay una última pregunta que hace referencia más a la educación, ¿no? Nos preguntan, ¿qué papel desempeña la educación
y la sensibilización en la sociedad peruana para promover la aceptación y el respeto hacia las identidades intersexuales y cómo pueden estas iniciativas contribuir a la garantía de sus derechos? Sí. La educación es muy importante para poder cambiar esta situación de discriminación estructural y sistemática contra las personas intersex, pero también en general, contra toda la violencia que tiene que ver con un tema de prejuicio o estereotipos de género, ¿no? Entonces, el poder contar desde muy pequeños con una educación con enfoque de género, una educación sexual integral, ayuda también a que los niños, niñas, adolescentes no solamente reconozcan los derechos que tienen para sí, ¿no? Sino también a que también sepan y estén informados de justamente cuáles son los procedimientos por los cuales ellos también pueden hacer valer sus derechos, ¿no? Y además también promueve el respeto que toda persona, niño, adolescente, adulto, tiene que brindar respecto a los derechos de los demás y también el promover los derechos humanos y el respeto de esta cultura, ¿no? A nivel del ámbito educativo. Por ello es que es fundamental el poder promover una educación sexual integral y con enfoque de género. Obviamente también esta información o esta educación se tiene que dar teniendo en cuenta o de manera diferenciada, ¿no? Teniendo en cuenta la edad de las personas que van a gozar con esta educación, ¿no? Por ejemplo, en los niños, niñas, adolescentes, contar con una educación sexual integral es muy importante porque no solamente, como le decía, les va a ayudar a que puedan reconocer, ¿no? El tema de sus derechos, sino también incluso que los y las personas les puedan enseñar cuáles son las zonas prohibidas, ¿no? De su cuerpo que nadie, ninguna persona puede tocar o invadir y en todo caso qué hacer, ¿no? O qué recursos seguir, a quién acudir, ¿no? Para que pueda garantizar o protegerla en caso de que esto ocurra. En ese sentido, dar esta información a niños y adolescentes es importante, no solamente para evitar o combatir esta violencia que se da por motivos de género, violencia sexual, ¿no? Entre otros, pero también para enseñarles también a los adolescentes, ¿no? Los métodos anticonceptivos con responsabilidad, ¿no? El ejercer su sexualidad de forma informada, ¿no? En ese sentido, de forma responsable. En ese sentido, es muy importante la educación en los niños, adolescentes, adultos, ¿no? De tener esta información de los derechos que tenemos en el ámbito sexual reproductivo y también de las diversidades para promover una cultura de respeto y garantía de los derechos humanos en general. Muchas gracias, doctora Edida Venaza. Le agradecemos por su ponencia del día de hoy, que ha sido muy buena y que de alguna forma ha abordado varios temas que son necesarios de hacer más concientización hacia los compañeros. Y bueno, no sé si le gustaría dar unas palabras finales para nuestro grupo. Sí, muy agradecida por la invitación y también a todas las personas que se han conectado y están presentes por las preguntas también que han realizado, y saludo mucho el desarrollo de estas capacitaciones, charlas y congreso que se viene dando y el abordar la problemática de las personas intersex, que es un tema que hasta la actualidad no tenemos ninguna jurisprudencia. Entonces, el poder generar espacios académicos sobre el tema y conversar sobre el mismo es muy importante también para que todos y todas podamos tener esta información y también generar mayor debate y pronunciamiento sobre el tema a nivel de nuestro país. Así que muchas gracias y los felicito a cada uno de ustedes, a los organizadores, por realizar este magnífico evento. Muchas gracias, doctora Arenaza. Les invito también a los que están presentes a prender su cámara para poder tomar una fotito, un screenshot con la ponente de recuerdo. A ver, ¿alguien más puede prender su cámara? Okay. A ver, vamos prendiendo cámara, chicos, por favor.
Bueno, a la cuenta de 3 voy a tomar una captura. 1, 2 y 3. Muchas gracias, doctora Lina. De nada, cuídense, buenas noches. Hasta luego.